Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Kevin Andrés Romero, del programa de Zootecnia del SEAD José Acevedo y Gómez. Y les vengo a hablar sobre la colmena. ¿Qué es una colmena? Es uno de los hábitats principales de las abejas, en donde existe la producción de miel, polen, propóleos y la reproducción de estas mismas. En estas colmenas pueden llegar a vivir hasta 80.000 individuos separados entre obreros, zánganos y la reina. Hay diferentes tipos de colmenas, como lo es las rústicas y las racionales. En este caso, esta colmena que vemos acá es una colmena rústica en el tronco de un árbol y también las podemos encontrar en rocas o en múltiples lugares en la naturaleza. Pero estas colmenas son difíciles de manejar en el sentido cuando se quiere sacar la producción de la miel, ya que muchas de estas se llenan con polen, con ceniza, con crías, muchas veces con heces o quizás tierra. Entonces no es muy bueno manejarlas. Ya tenemos colmenas racionales y más adelante veremos las colmenas móviles. Por ejemplo, esta es una colmena racional que le dio un gran paso a la apicultura cuando empezaron con todo este gran, ¿cómo decirlo? Este gran avance. Entonces, el problema de esta colmena es que es casi igual que la anterior. Pues acá esto es una colmena de mimbre, solo tiene una tapa por encima, y aquí las abejas pues hacían toda su colmena, todo, pero al momento de retirarla tenían que abrir y entonces también se ensuciaba de cenizas, de polen, de otros propóleos, y otra cosa, producía mucho estrés a las abejas. Aquí ya vemos las colmenas móviles, que esta es una Langstroth, que es de las más comunes, de la que más se utiliza hoy en día, con unas características muy específicas. Entre ellas, entre cada celda interna tiene que haber alrededor de 9 milímetros de espacio, porque si el espacio es muy grande, ellos crean su producción ahí. Y si el espacio es más pequeño de los 9 milímetros, lo cierran con propóleo. También una característica muy importante que tiene es que es totalmente sellado, un sellado hermético, solo tiene una salida y respiración por este lado para mantener la temperatura. Y otro punto muy importante de estas colmenas es que su medida está estandarizada. Cada cajón, cada celda, todo lo que se necesita tiene las mismas medidas en dado caso que queramos armar una nueva, teniendo ya una producción de abejas en esta, o quizás necesitemos cambiar alguna malla, alguna caja, todo ya tiene la misma medida. Acá hay otro tipo de colmenas móviles que eran las Strop, de las que ya le hablaba. Esta es la colmena de Adán, que es como la anterior, de crecimiento vertical, y nace como perfeccionamiento de la colmena Langstroth para evitar que la abeja reina pase a la alza de producción, o sea, solo mantener la abeja acá. Y todo esto era de producción, pero ya es algo que en la colmena Langstroth ya se arregló, por así decirlo, para que se tenga la reina acá abajo y todo esto sea área de producción. Ya está la colmena Oxman, que nace de la combinación de las dos anteriores, ya que muchos apicultores y apicultoras tenían colmena Langstroth y cambiar de tamaño de caja a la Adán era costoso. La colmena Oxman tiene la medida de caja de la Langstroth, pero el alza de producción es menos profundo. O sea, tiene esta medida grande, pero acá donde se produce la miel es más pequeño. Entonces, pues también tiene un contra. Aquí ya vemos cómo se divide la colmena Langstroth, algunos de sus partes, la tabla de vuelo, la cámara de cría, el techo. Esta fue creada en Estados Unidos por el señor Lawrence Langstroth en 1852. Como les comentaba anteriormente, esta colmena tiene la característica de que todas sus partes están estandarizadas. Todas tienen la misma medida en cualquier lugar. Otro de los principios físicos
para las colmenas es el espacio abeja, como les comentaba anteriormente, sobre los 9 milímetros, que si es más grande, ellas construyen un panal allí, y si es más pequeño lo sellarán con propóleos. También otro punto físico muy importante es la regulación de la temperatura de las abejas, ya que éstas con sus músculos torácicos ayudan a mantener la temperatura cuando empieza a bajar. La temperatura ideal de una colmena es de 35 grados. Cuando la temperatura pasa a un nivel mayor, estas pueden traer agua y regarla y rociarla alrededor de la colmena. Cuando ya la calor es muy alta, se salen y hacen como racimos delante de la colmena, y estos grupos son llamados barbas. Cuando la temperatura es menor a 14 grados centígrados, dejan de tener crías y de ir a buscar alimento, subsistiendo con el alimento del interior, y se quedan agrupadas como racimos, rotándose las del centro con las del borde. Ahora, la regulación de la humedad. Este punto es importante, dado que la humedad interior es la suma de la humedad exterior y la propia de las abejas, metabolizando el alimento, pudiendo dar humedades elevadas y por lo tanto facilitando la aparición de hongos y bacterias y dificultando la deshidratación del néctar recolectado. Las colmenas naturales tienen la piquera en la parte superior y la humedad se disipa por este punto. En las racionales, el uso de entretapa ayuda a la eliminación de la humedad y en sitios muy húmedos su perforación. A lo que se referían acá era que acá lleva la tapa y lleva una entretapa, que es esta, la que ayuda a disipar la humedad dentro de la colmena. Ahora acá veremos algunos de los materiales más importantes para armar una colmena. En este caso, lo más importante en una colmena es que deba cumplir con un buen aislante, bajo en peso, resistente a la intemperie, y de todo esto a mínimo costo. Se ha experimentado con algunas colmenas de cemento, pero estas resultan ser muy frágiles y pesadas. Ya lo que son plásticos, resinas plásticas y fibras geotextiles se están introduciendo paulatinamente. Una de las maderas más utilizadas para crear colmenas es el cedro, que es la mejor madera para las colmenas, pesa poco, es un buen aislante, no presenta condensación y necesita poco tratamiento para su conservación. Por ejemplo, no necesita pintura porque tiene una buena impermeabilidad, es un resistente natural a insectos, a la putrefacción y a climas templados. Su principal problema es su elevado precio. Ya tenemos otra, que sería el pino, que principalmente se usa por su precio bajo, pero necesita tratamientos de aceites para protegerse de las inclemencias climáticas. Aún así no durará más una colmena de pino que una de cedro. O sea, mejor dicho, la mejor es la de cedro. Estos son algunos de los materiales que se utiliza si queremos crear una colmena nosotros mismos. Pero resulta que esto está en euros, ya que el documento era de España. Yo me tomé el atrevimiento de pasarlo a pesos colombianos, y el valor total de nosotros construir una colmena sería 475.842 pesos. Acá hablamos de el portanúcleo, que es como una colmena lastro, pero en vez de ir 10 celdas, solo van 5. Este sirve para crear nuevos núcleos, para generar una nueva colonia, ya sea capturando colmenas rústicas o dividiendo partes de una colmena ya que haya existido. Acá también tenemos los materiales y por el costo que nos sale crear un portanúcleo, que en pesos colombianos sería 196.851 pesos. Las preguntas que tengo para mis compañeros serían: ¿todas las abejas producen miel? ¿Qué color es imperceptible para las abejas? Gracias por su atención.